El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Hoy estamos una vez más para compartirte el mensaje de salvación, la palabra de Dios. Así que queremos en esta hora animarle para que usted se una con nosotros, para que invite a un amigo, un vecino. Es una manera de tu poder compartir este mensaje de la palabra de Dios. Invita a un amigo, un vecino y dile: quiero que esta noche tú puedas deleitarte con esta hermosa transmisión en vivo y en directo. Vamos a orar, vamos a iniciar, vamos a pedirle a Dios que Él se glorifique, que de una manera poderosa y sobreabundante sea obrando en tu vida, en mi vida. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por permitirnos la vida. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar a miles y miles de personas con un mensaje de esperanza, de salvación, de renovación. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Y has permitido, Dios mío, Señor, que nosotros podamos gozar y disfrutar de la paz que tú nos das. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Yo te pido, Señor, de una manera sobrenatural, que tú obres, que tú libertes al cautivo, libertes al oprimido, que traigas salvación a las vidas. Que en esta noche tu nombre pueda ser glorificado, que cada persona que nos ve pueda llegar a tus pies. Es nuestro objetivo, es nuestro propósito. Nunca nos hemos propuesto, Señor, a buscar personas para crear grupos. No, queremos glorificar tu nombre. Queremos edificar a las personas. Queremos que tú los impactes con tu amor y tu verdad. Gracias te damos, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar confiados en que tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres el que nos guardas. Tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu perfecta voluntad, Señor. Y estamos agradecidos contigo por permitirnos la vida. Estamos agradecidos contigo por permitirnos hoy poder disfrutar de un testimonio más. De un testimonio más que es la vida. Y podemos hoy disfrutarla y compartir de tu palabra. Te damos a ti la gloria, la honra y el poder, el imperio por los siglos de los siglos, Señor. Mira a aquella persona que se encuentra desesperada, angustiada, afligida. Yo te pido que tú le toques y le impactes con tu amor. Que tú le toques y le impactes con tu presencia. Que tú le toques, Señor, y le sanes, le libertes. Aquellas personas que están sin empleo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú abras fuentes de empleo. Que, Padre, ellos puedan encontrar un lugar donde les utilicen, Señor. Donde haya un lugar para ellos poderse desempeñar y poder recibir ingresos. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Tú eres el Dios milagroso. Tú eres el Dios poderoso. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nuestro Dios todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén. Queremos saludarte en esta hora. Queremos en esta hora decirte: Dios te bendiga. Qué bueno que estés en la compañía con miles y miles de personas para poder compartir un mensaje de salvación, de restauración, de renovación. Damos gracias a Dios porque nuevas son cada mañana sus misericordias.
Nuevas son cada mañana su verdad y su justicia. Estamos estudiando la carta a los romanos. Hemos venido el día martes y el día jueves hablando acerca de la doctrina fundamental que Dios tiene para la iglesia. Y hoy nuestro título hemos puesto la ira de Dios. Reflexione por un momento. La ira de Dios. Carta a los Romanos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo número 18. Y dice así la palabra de Dios. Leámoslo de la Nueva Versión Internacional. La ira de Dios contra la humanidad. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Qué obstruyen? La verdad. Así que entrando en la doctrina de la carta a los romanos, podemos ver cómo el apóstol comienza a diagnosticar la condición humana frente a su creador. Con su maldad obstruyen la verdad. Lo que dice el apóstol es que el ser humano, al estar alejado de Dios, está bajo condenación. Escúcheme bien. Una persona que no quiere recibir a Jesucristo en su corazón está bajo condenación. Juan capítulo 3, versículo 33 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:33. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que lo que estamos hablando, o por decirlo coloquialmente, lo que está en juego es usted estar bajo condenación si rechaza la vida eterna y prefiere la muerte. El aceptar la muerte es obstruir lo que Dios quiere para usted y para mí. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia que nosotros hemos aceptado. Y esa consecuencia, alejados de Dios, es vivir en impiedad e injusticia. Eso es lo que obstruye. La impiedad y la injusticia. El que se obstruya por la impiedad, por la falta de fe, de no creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo, o que a través de Él obtenemos redención, y la injusticia de ir en contravía de Dios, aceptando nuestra propia manera de vivir, obstruye en ti la verdad de Dios. Esto no indica que no exista la revelación de Dios mismo como creador y se convierta en un impedimento de que Dios siga revelándose al hombre. En ninguna manera. Dios es sobrenatural. Por eso la Escritura dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores, contra todos los perversos que detienen la verdad con su pervención. O sea que hay una condición en el hombre que le hace estar alejado de Dios. La perversión a la que se refiere el apóstol es negar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, ya que las buenas nuevas nos muestran
la relación que puede haber si recibes a Cristo entre Dios y el hombre. Romanos 1:17 dice la Biblia: la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él y vivirán para siempre. El que rehúsa esta buena noticia está bajo la ira de Dios, que se ha manifestado cuando uno es incrédulo y no acepta a Dios y continúa por el mismo camino del primer hombre, tratando de andar con Dios en sus propios racionamientos. Por eso tú puedes decir: yo soy católico, soy adventista, soy musulmán, soy budista, testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Ese andar en tu propio racionamiento fue lo que hizo a Adán y Eva, y esto los alejó de Dios. Génesis 3:22 dice la Biblia: luego el Señor dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que a la hora de la verdad, el hombre ha dejado su propio racionamiento que gobierne su propia vida. Y Dios ha dejado dentro del hombre, una verdad la cual el hombre no puede negar. Pero Dios desea que tú y yo la podamos desarrollar. Mateo 6:22 y 23 dice la Biblia: los ojos son el reflejo de tu carácter. ¿Qué son los ojos? El reflejo de tu carácter. El carácter es tu propia naturaleza, es tu propia esencia, es tu manera de pensar, de actuar, que siempre te distingue de los demás. Tú prefieres las cosas del mundo que las cosas de Dios. Te deleitan más en lo que el mundo te ofrece que en lo que Dios tiene para ti. Por eso la Escritura dice: los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Versículo 24. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que a otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Así que tu cuerpo volverá al polvo, y tu espíritu, que lo creó Dios, volverá a Él. ¿Por qué te preocupas solo por lo que perece y descuidas lo verdaderamente esencial e importante, que es tu salvación? La ira de Dios se revela desde el cielo. Efesios 4:17-24 dice: lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ponme mucha atención. Ellos son ignorantes y no entienden. Se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Vas entendiendo que la ira de Dios no es que Dios en el cielo empezó a mirarte mal y empezó a mirar mal a todo mundo,
Aquel que está en pecado lo miro mal. Aquel que está en adulterio lo miro mal. Aquel que está en la fornicación lo miro mal. No. No. Entiende lo que dice la Biblia. ¿Qué te aleja de Dios? Tu manera de vivir. Es como cuando se hace una gran fiesta. Y en esa fiesta el cumpleañero llega de manera sorpresiva, sabiendo que hay una fiesta, y llega sin bañarse, sin peinarse. Todos los invitados, ¿qué hacen? Se sienten incómodos. ¿Y quién no puede participar de la fiesta porque no quiere? El cumpleañero. Porque no está en la actitud, ni está cumpliendo el formalismo que se le pide para participar de la fiesta. Así pasa contigo, amigo que me escuchas. Si tú no recibes a Jesucristo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Y no es que Dios te haya prohibido, es que tú mismo te has cohibido de entrar al reino de los cielos. Versículo 19 de Efesios. Han perdido la vergüenza. Se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Versículo 22, vuelvo y te lo leo. Se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo porque la gente no quiere aceptar la verdad. La verdad de Dios está por encima del ser humano y de todo lo creado por Dios. Por lo cual, si una nube que está en el cielo se interpone entre la tierra y el cielo, tú no puedes negar que el sol no existe. Porque más alto que el mismo cielo está el sol. Así que por más que tú quieras decir Dios no existe, la verdad no existe, el cristianismo es un negocio, tú solo te engañas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo y se dirige contra toda impiedad y maldad de los hombres que en su maldad intencionalmente sofocan la verdad que está luchando en sus corazones. Porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen claro en su interior. Porque Dios mismo se lo puso en claro. Porque desde la creación del universo siempre ha sido posible entender las cosas invisibles como el poder y la divinidad por medio de las cosas creadas. ¿Quién puede explicar cómo un feto puede crecer, puede formarse y a la vez generar vida en el vientre de una madre? Tiene que haber algo superior, algo que haga que el cuerpo de la mujer no rechace al feto. Pero si tú pones una astilla en tu dedo, tu cuerpo lo comienza a rechazar. ¿Quién fue el que dio la capacidad al cuerpo humano, en especial a la mujer, para que pudiera engendrar? Dios. Así que el orden de la creación está patente.
para dejar a los hombres sin disculpa, porque aunque saben que Dios, sin embargo, no le glorifican ni le dan gracias. Muchas personas reciben un milagro y es algo sobrenatural que Dios hace. Y esas personas aún se niegan a creer en Dios. Por eso el hombre, en su mente insensata, está atesorando la ira de Dios. De tal manera que se oscurece su mente. Pretenden ser sabios, pero son más necios. Y han cambiado la gloria de Dios al inmortal por imágenes de semejanza de personas mortales, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Así que no puedes tú decir que la verdad de Dios se ha negado o ha dejado de existir solo porque algunos hombres con sus actos tratan de insinuar que la verdad de Dios no existe. Un pastor que un día predicó la palabra, hoy en día comete actos peor que alguien que no fue cristiano. Eso no te puede a ti llevar y te puede tomar como patrón de decir, ¿cuál verdad? ¿Cuál Dios? No. Dios hace un diagnóstico en Romanos a través del apóstol. Romanos 1:18. Y ese diagnóstico es que todos los seres humanos, por nuestro comportamiento, estamos alejados de Dios. Y ese alejamiento de Dios nos está haciendo que estemos bajo la ira de Dios. No es que Dios te haya rechazado, en ninguna manera. Dios te ama tanto a ti que envió a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Si la ira de Dios fuera latente y fuera permanente y fuera algo como una emoción cuando alguien comete un acto y no me gusta y me enojo, si fuera así, ¿por qué entonces Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? No tendría ninguna razón de ser. Lo que pasa es que tú, con tu comportamiento, con tu manera de pensar y de actuar, estás haciéndote partícipe del alejamiento de Dios. Y una vez te alejas de Dios, estás bajo la ira de Dios. Así que el diagnóstico que se emite desde el cielo es que toda la raza humana está alejada de Dios, por lo cual sus actos son contrarios a los deseos de Dios. Pero esos actos no niegan la verdad de lo que Dios es y lo que Dios le pide al hombre. Por ello Dios buscó a un hombre del cual naciera una simiente. Que esa simiente buscara a Dios sobre la tierra. Que esa simiente fuera distinta y diferente a los demás. Y bajo esa simiente nacería un linaje real. Un linaje que daría a conocer al Mesías. Dios mismo entre los hombres. Para así demostrar al hombre que sí hay forma de uno acercarse a Dios. Levíticos 20:26 dice la Biblia: sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Cuando un hijo está bajo el cuidado del papá, el papá se esmera por dar lo mejor. Pero si el hijo se aleja de su casa y empieza a crear su mundo, ya se zafa uno la responsabilidad de ese hijo. Tú debes entender que la ira de Dios no es muestra de una explosión frente a una discusión o el resultado de un altercado de Dios con el hombre, sino que es la respuesta del mismo hombre a su vivencia alejado de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Te lo leo de la Biblia lenguaje sencillo. Vengan ya, vamos a discutir en serio.
Dice, vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Perdonaré sus pecados. Los pecados, dice la Biblia, sus pecados los han manchado como una tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Si te estás dando cuenta que Dios te está llamando para que tú salgas de la ira inminente de Dios por tu comportamiento, por tu conducta, más que Dios haya establecido y haya dicho, mostraré mi ira. Eres tú, tu manera de pensar. Por eso Dios viene y te hace una invitación personal. Dios no es colectivo. Tú no te puedes guiar por lo que otro hace o lo que otro dice. Tú tienes que guiarte por lo que tú quieres en tu relación personal con Dios. Así que la ira de Dios es la respuesta que nosotros encontramos cuando nos acercamos a Dios, más que el proceder de Dios para con el hombre. Mire lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí la palabra que usa el escritor es una palabra griega, orge. Orge. Esta palabra, según el diccionario Strong, es o significa el aborrecimiento justificable que implica castigo derivado a la condición contraria que el hombre recibe por su proceder y la tendencia de hacer lo malo oponiéndose sus actos a los principios de Dios. Principios de Dios. Tú no los puedes negar. El agua es viva. Dios la creó. Pero tiene sus reglas y tiene sus principios. Desconocer una regla o un principio de un ser vivo conduce a tu cuerpo ¿a qué? A la muerte. Y no es que el agua se haya creado para que la gente muera. Pero si la gente niega ese principio, va a morir. Por ello el apóstol Pablo dice que Dios mismo se ha revelado al hombre y ha dicho que sus principios siempre han sido los mismos, pero el hombre, al desconocerlos, recibe castigo. Mire lo que dice Romanos 1:19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues el mismo Dios se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que creó Dios. De modo que nadie tiene excusa. ¿Quién le enseña a un ave que debe migrar de un lugar al otro porque ya viene el invierno? ¿Quién le enseña el hábitat a los animales? Dios. En esta pandemia se conocieron especies que el hombre había dado por exterminio y se conocieron otras nuevas. ¿Quién sustenta la creación? Dios. Así que la gente no tiene excusa. Y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios ni le dan gracias, sino que se extravían en sus inútiles racionamientos y se les oscurece su insensato corazón. Aunque afirman ser sabios, se vuelven necios. Así que la palabra ira usada por el escritor a los romanos tiene que ver con la conducta del hombre muerto en sus delitos y pecados. En otras palabras,
Dios mira al hombre como su máxima creación, pero no acepta sus actos. Tú me puedes decir que eres cristiano, pero de un momento a otro te empezó a gustar la gente de tu mismo sexo. Está cerrado. Aún más, decir que hay una iglesia para esas personas porque la Biblia los acobija. Estás equivocado. Dios, en un principio, ¿qué creó? Un hombre y una mujer. Y al hombre le dio características y atributos. Es algo ridículo ver en las noticias cómo presentan una noticia de que un hombre que se volvió mujer y una mujer que se volvió hombre están a punto de tener un hijo, porque ella que es él, pudo engendrar. Pues tiene el mismo cuerpo de una mujer, sus órganos corresponden a la mujer y actúan porque es mujer. Principio de Dios. Pero la gente quiere negar con su racionamiento torpe la realidad de Dios. Por ello, se reafirma que Dios ama al pecador, pero no su pecado. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por gente pecadora. Y el pecado de estas personas fue clavado en la cruz del Calvario. Pero el pecado Dios no lo acepta. Dios lo aborrece. El pecado es el que te aleja de Dios. Efesios 4:31. Hablemos de la ira. Hablemos de esta palabra griega, orge. Hablemos de ella. Efesios 4:31 dice la Reina Valera: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malediciencia y toda malicia. Ira. Mire que la ira sale de nosotros. Y esa ira nos aleja de Dios. Ahora hay un concepto en el Antiguo Testamento de la ira que desataba Dios sobre aquellos que no le obedecían y no guardaban sus mandamientos. Pero es que aquí Romanos nos está hablando de que se está presentando el Evangelio de la gracia, y por lo cual el apóstol usa una palabra en griego, ira, muy distinta a la ira del Antiguo Testamento. Colosenses 3:8. Yo te estoy explicando la palabra ira del griego. Colosenses 3:8. Pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas: ira, es la misma palabra, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La misma palabra. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Todos estos pasajes tienen en común la misma palabra griega, orge, que traduce el diccionario como el aborrecimiento, el aborrecer justificadamente, que implica castigo derivado a la condición contraria que el hombre recibe por su proceder y la tendencia de hacer lo malo, oponiendo sus actos a los principios de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres hacen con sus actos. Miremos una posible traducción que hacen varias Biblias
para la misma palabra ira y poder entender que se refiere a la retribución de una acción que el hombre comete. El mismo Efesios 4:31 de la Nueva Traducción Viviente dice: libéresen de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Así que la ira de Dios se revela contra todos por nuestra conducta. El apóstol está entrando al juez, está entrando al tribunal, que lo vamos a ver, diciendo que toda la raza humana, alejada de Dios, viviendo en pecado, está bajo la ira de Dios. La Reina Valera traduce como ira, pero esta versión habla de furia y lo resalta como toda clase de mala conducta. Leamos Colosenses 3:8 en la Biblia, lenguaje sencillo. Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes. Colosenses habla de enojo, que es el resultado del proceder del hombre. No busquen hacer el mal a otros, no ofendas a Dios. Ira. 1 Timoteo 2:8. Deseo que en todas partes la gente deje de discutir y de enojarse, y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. Así que podemos ir viendo que la ira tiene que ver más con nuestra actitud, carácter que tenemos, el cual no puede ser soportado por Dios. Más que Dios te vaya a condenar porque tiene ira. En ninguna manera. Mira lo que dice Juan capítulo 3 versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quieres tú hoy, en el tiempo de la gracia, salir de la ira? Recibe a Cristo en tu corazón. Hechos 8:22 dice la Biblia. Mire lo que le estoy diciendo. Hechos 8:22. La ira que se revela de Dios es producto de mi conducta. Hechos 8:22. Abandona tu maldad. ¿Quién le dijo? El apóstol Pedro, aquel hombre que quería comprar las cosas de Dios. Le dice: abandona tu maldad. Pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Así que hay creyentes que todavía están en el tiempo de gracia bajo la ira de Dios, sí. Porque sus acciones y su conducta no demuestran que Jesucristo ha venido a su corazón. Así que podemos ir entendiendo que la ira de Dios no se debe entender como un estado en el que Dios habita o mira al hombre, sino es la condición del mismo hombre que cuando se acerca a Dios se evidencia que está en muerte espiritual. Por eso Dios tuvo que tomar una decisión cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Dios le dijo: morirás. ¿Qué Dios le dijo? Morirás. En otras palabras, desatarás mi ira sobre tu vida. No porque Dios dijera: maldito, no. El hombre labró su propia desgracia. Es como cuando una niña está en su casa y vive cómoda, tranquila, tiene su cuarto, el papá la consiente, le da lo mejor y la niña se enamora.
Y el papá le dice, hija, no te conviene esa persona. No lo hagas. Pero ella en su necedad y en su comportamiento dice, me caso. Uno como padre, ¿qué puede hacer? Amarrar la pata de la cama, colocarle unas cadenas, ponerle a la puerta cerrojos. No. Ella decidió por su libertad labrarse su propia vida. Y todos felices se casan, esa noche esplendorosa, y al mes, 2 meses comienzan a vivir el infierno. Y como hoy en día se dice, ¿para qué nos casamos? Si casarnos es atarnos, vámonos a vivir. Y si nos comprendemos bien, y si no, pues cada uno coja por su lado, y no hay ningún compromiso, no hay ninguna seriedad. Y el diablo, que nada más sabe hacer, preciso se casa esa pareja y comienzan los problemas, los cuales nunca vivieron cuando no eran casados. Pero la niña se fue. ¿Dejó de ser hija de los papás? No. La ira del papá en decirle no lo hagas, ¿reaccionó en ella? Sí. Pero ¿quién lo buscó? Ella, por su propio mal. Así es la condición del mismo hombre. Cuando el hombre se acerca a Dios, lo que se evidencia ante Dios es si está muerto o vivo espiritualmente. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Estábamos bajo qué? Bajo la ira de Dios. Hace tiempo, dice Efesios 2.1, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. O sea que una persona puede caer en ira y desobedecer a Dios. Sí, porque es que en Dios no hay maldad. El día que haya maldad en Dios, deja de ser Dios. Pero ¿cómo se puede evidenciar, que es lo que el escritor nos va a mostrar más adelante? ¿Cómo se puede evidenciar que hay un error en algo? Pues cuando se muestra lo perfecto. ¿Cómo tú puedes saber que una llanta está mal colocada en un vehículo? Pues cuando tú ves las otras y ves el funcionamiento. Así es de sencillo. Dios es santo. Y cuando alguien se va a acercar a Él, se evidencia lo que hay. Y si no hay santidad y hay muerte, pues la persona está bajo la ira de Dios. Sigamos leyendo Efesios 2:3. Antes todos nosotros vivíamos así. Nuestra forma de vida era complacer los deseos de la naturaleza humana. Así que la ira de Dios es cuando tú, como persona, complaces tus propios deseos. Por eso dice el apóstol, retén tu salvación. Lucha por tu salvación. No es que un momento a otro fuiste un hombre que predicaste, hablaste de Dios, pero hoy eres una vergüenza, porque dejaste que tu naturaleza humana te empezara a gobernar y tus placeres y deseos de esa naturaleza te empezaran a gobernar. Hacíamos cualquier cosa en el cuerpo, deseara. Dice la Biblia, hacíamos cualquier cosa que el cuerpo deseara o que la mente pudiera imaginar, tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. La ira de Dios. Así que la ira de Dios se revela o se manifiesta, o lo negativo que hay para que Dios no te acepte es tu forma de vivir en tu carne. Eso es lo que te aleja de Dios.
Versículo 4. Pero la compasión de Dios es muy grande. Y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios. Pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense en ustedes, fueron salvos solo por gracia a la generosidad de Dios. Él, versículo 6, nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Y es que aquí en esta etapa, lo vamos a ver, hay tres santidades o formas de una persona cristiana que nace de nuevo ser santo. Primero, la santidad posicional. Tú en Cristo posicionalmente eres santo. Por eso no debes volver atrás. No debes volver a decir malas palabras. No debes volver a tener malos pensamientos. Debes luchar. Porque en posición en Cristo tú eres santo. Hay una santidad que es la santidad práctica, que es la que a diario nosotros luchamos y batallamos. Y luchamos con nuestra carne para crucificarla e ir avanzando hacia Jesucristo. Por eso yo te enseñaba el día martes, la salvación y el evangelio es dínamo, algo que va produciendo energía, algo que va haciendo un cambio, algo que va generando nueva experiencia. No dinamita, o sea, explotó. Y la persona una vez explotó, esa persona cambió. Y una vez como cuando algo sucede, se transformó, ¡prum!, está transformada. Usted ya es cristiano y santo. No, tú tienes una lucha interior. Y cuando recibes a Cristo en tu corazón, eres de Él. Pero si tú no andas en los caminos de Él, puedes perder tu salvación. Puedes perder la gracia de Dios. Y empezar a disfrutar una vida de problemas, de tribulaciones. Porque la ira de Dios se hace evidente contra tu vida. Así que el escritor, y yo estuve leyendo harto, el escritor y varios teólogos comenzaron a hablar de la ira de Dios de Romanos y también tomaban la ira y la traspasaban a la ira manifiesta en el Antiguo Testamento. Y no puede ser así. Hoy Dios a través de la palabra ha dado la sabiduría a los comentaristas, a los teólogos para entender que la ira de Dios del hombre que no conoce de Cristo es su propio pecado y su propia naturaleza. Pero una vez la persona entra a la salvación y desobedece, ahí sí viene la ira de Dios de castigo. Por eso ten cuidado, retén tu salvación, retén tu vida con Dios. No permitas que un pensamiento, no permitas que el testimonio de alguien mire en tu mente y tú digas, si él lo puede, yo también lo puedo. Porque es que, déjame decirte, la relación que cada persona tiene con Dios es distinta. Y Dios nos salvó por gracia en Cristo. Y cada persona, como dice el dicho popular, la procesión va ¿por dónde? Por dentro. Entonces tú no puedes tomar el evangelio como una vara. Sí, este es bueno, sí es cristiano. Este es cristiano, pero está haciendo cosas malas. Ah, el cristianismo es lo peor. No, no te enojes, no te equivoques. Dice la Biblia, ustedes fueron por gracia. Gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. No, su salvación fue un regalo de Dios.
Fuiste libre de la ira. Por eso comienza el apóstol en Romanos 1:18 a dar un dictamen general. Entonces ahí entran tres grupos de personas. Entran los judíos, entran los gentiles y entra el resto del mundo. Cuando empezamos a estudiar, ¿cómo así? Si antes solamente existían gentiles y judíos, ahora ¿cómo así que un tercer grupo? El resto del mundo. Pues déjame explicarte que existen los gentiles, los que nacimos en Israel, existen los judíos que nacieron de la simiente de Abraham en la nación de Israel. Que un gentil quiera adoptarse la ciudadanía judía en este tiempo, no, perdóneme, pero eso no existe, no es válido, porque la salvación no es por tradición, no es por obras. Por eso criticaron mucho al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo les decía, ya de nada sirve la circuncisión o no la circuncisión, ya Dios quiere que sea todo en el espíritu, en la mente, en lo que se vivencia, no en lo que se practica. Y empezó la contienda y la discusión, y se llegó a decir que el apóstol predicaba otra cosa contraria a la ley de Moisés, la ley y los profetas. Y si tú ves, él tuvo que decir en Romanos, no, yo les vengo a traer un mensaje que lo anunciaron los profetas. Así que, ¿tú quieres ser salvo de la ira venidera? Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él le dará a los pecadores en el día del juicio. Así que tú debes entender, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con sus actos quieren negar la verdad. Pero no la pueden negar porque Dios lo ha revelado a través de ¿qué? De la eternidad. Si tú miras el universo, ¿tú puedes comprender cómo funciona el universo? No. Tiene que haber una mente grande que gobierne el universo. Pues es Dios. Tú quieres entender cómo funciona el ciclo de las plantas, y quizás muchos dicen, pues claro, la semilla muere, pero ¿en qué estado la semilla muere? ¿Cómo la semilla muere? ¿Cómo la semilla muriendo puede producir vida? ¿Cómo? Principios que Dios dio. Así que esos principios revelan que Dios es soberano. Una vez la persona entra en conocimiento que solo a través de Jesucristo, porque el apóstol empezó presentando su credencial como siervo y apóstol. Luego dijo, yo soy un embajador, y presentó el plan de salvación, las buenas nuevas, en cumplimiento en la persona de ¿quién? De Cristo. Y luego él viene y dice, una vez yo veo todo eso, veo que el evangelio es poder de Dios que salva y restaura. Y una vez presenta que el evangelio es poder de Dios, hace el diagnóstico y dice, toda la raza humana está bajo pecado, está alejado de Dios, está bajo la ira de Dios. Y comienza el apóstol a empezar, que si Dios lo permite, lo estudiaremos el día martes, si Dios no ha venido, porque este domingo, si Dios lo permite, estaremos con mi esposa, estaremos dando doctrina bíblica, estaremos hablando, temas para la familia, así que le invito a usted de una manera muy especial. Pero si Dios lo permite,
empezaremos ya a estudiar lo que es el dictamen que Dios da. Porque es que Dios es un Dios de orden. Dios tiene que primero decirle a la gente, usted está bajo mi ira. O sea, usted está alejado de mí. Si usted está alejado de mí, está bajo maldición. Vuelvo y te repito, como cuando la hija se casa, ella misma labra su propia bendición o su propia desgracia. Y por más que tú quieras entrar a ese hogar, no puedes hacer hasta que ella tome una decisión. Luego dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, versículo número, leamos el 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que la naturaleza va a atestiguar contra ti de que Dios existe. Sí. Tú que tienes una ideología de género, pues ve al médico y objetivamente dile, yo tengo el esqueleto de un hombre o una mujer. Si eres una mujer, tienes el esqueleto de una mujer. Y si eres un hombre, tienes el esqueleto de un hombre. Si eres una mujer, tienes las funciones de una mujer. Y si eres un hombre, tienes las funciones de un hombre. Y ahorita en el, Entonces, y ahorita en el COVID solamente y ahorita hay contagiados, hombres, mujeres. vamos a nuestra pandemia. Gracias, amor. Miremos a nuestra pandemia. En nuestra pandemia, esta pandemia, que a todo el mundo dejó en igual de condiciones, dejó dos géneros. ¿Por qué no dejó los demás? No dejó todos los que existen, sino dejó hombres y mujeres. Y yo veo estadísticas en hombres y en mujeres. Dios no vuelve a revelar su principio. Creó a un hombre, creó a una mujer. ¿Por qué no existen travestis? Bueno, hay tantas, con todo respeto, hay tantas personas de ideología de género, hay de pensamientos, de lo que sea. Y no estoy atacando a nadie, solamente te estoy diciendo que el principio de Dios es tu propio juez. Tu propio juez. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, o sea, ¿cómo tú conoces a Dios? Pues cuando tú vas al médico y te tratan por lo que eres, no por lo que tú crees ser. Porque uno ve tanta cosa, un hombre que ya no se sintió hombre, se sintió mujer. No se sintió contento con ser mujer, ahora se sintió caballo. Bueno, y hace todas las actitudes de caballo, pero tiene que disfrazarse y buscar todos los aditivos del caballo porque no los puede adquirir. Dios ha puesto principios, así tú lo quieras negar, así tú quieras bloquearme, así tú quieras denunciarme, así tú quieras hacer lo que quieras. Tu mismo cuerpo es testigo de que Dios es real. Porque hasta el día de hoy, yo me imagino retomo a mi mente cuando salió el primer celular. Eso era una caja, una panela tan tremenda. Y hoy en día, en una sola mano se coge. ¿Por qué con tanta ciencia y con tanta cosa que ha avanzado, el hombre no ha podido detener que la gente muera? ¿Por qué? Porque hay un principio. Dios es el dador de la vida, Dios es el que quita la vida, y así hagas tú lo que quieras hacer, así tú busques la medicina que quieras, un día tendrás que morir. Pero la gente no quiere entender eso. No quieren darle la gloria a Dios. No quieren entender la verdad bíblica. Conociendo a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuánta gente no ha querido hacer? Enseñar a otros, adoctrinar a otros, porque ven que es la mejor manera de que todos los derechos de todo el mundo se restablezcan, cuando negamos el principal derecho, que es reconocer que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí es donde comienza Dios
a decirle a toda la raza humana, gentiles, judíos y el resto del mundo, que cuando tú dejas de lado a Dios, entras en idolatría. Y la idolatría te lleva a los pecados más abominables que puedan haber. Idolatría es cuando algo ocupa el lugar que Dios debe ocupar. Quizás tú fuiste un gran líder, llenaste escenarios, llenaste estadios, hoy estás en una casa volviendo otra vez de ceros, pero recuerdas el pasado, ese es tu ídolo. Déjalo ya. Tú no puedes ser lo que no eres. Si hubieras seguido y hubieras obedecido a Dios, hoy tú dirías, doy gloria a Dios, porque pude glorificar a Dios a través de esto y a través de lo otro. Y no, es que yo hice, no. Ten cuidado. La idolatría te puede llevar al infierno. O quizás tú me dices, charlatán, yo soy católico y en mi religión moriré. Bueno, pues esa idolatría te va a llevar derechito al infierno, porque estás bajo la ira de Dios. ¿Cómo sales de la ira de Dios? Recibiendo a Jesucristo en tu corazón. Espero que este mensaje sea de bendición a tu vida. No he querido venir a traer otro mensaje. No. La ira de Dios de Romanos 1:18 es la propia desviación del hombre que lo aleja de Dios y hace que se evidencie un disgusto de Dios, o se evidencie que tú no te puedes acercar a Dios porque tu pecado va. Es como cuando alguien dio el siguiente remedio, y con todo respeto se lo voy a dar. Alguien llegó y me dijo, mire Jorge, si tú quieres que esta pandemia no te toque, vea, cójase una cabeza de ajo, una cabeza de cebolla, agua de panela y limón, y ponga todo eso a hervir. Y tómeselo. Y yo le dije, ¿y funciona? Dijo, pues la verdad, hasta el día de hoy no es comprobado. Pero una cosa sí le puedo decir, Jorge, que por el sabor y el olor que expide tanto el ajo como la cebolla, nadie se le va a acercar a 2 metros. Eso sí se lo garantizo. Así pasa con Dios. Tu pecado huele y trasciende, y tú te vas a acercar a Dios y Dios le dice, no, hueles a ajo, hueles a cebolla, no. Tu pecado va primero que tú. Cuando alguien huele a sudor, ¿qué llega primero? ¿El olor o la persona? El olor que acompaña a la persona. Y uno tiene que decirle, uy, mire, qué pena, cómo está así, vaya, báñese. Así es el pecado tuyo con Dios. Y eso es la ira de Dios. Muy diferente la ira del Antiguo Testamento, que fue evidenciada cuando el pueblo de Israel no obedeció a lo que Dios mandó. Y tú que me oyes, cristiano, quizás un día recibiste al Señor y te fuiste de pecado y te fuiste de pachanga y estás bajo la ira de Dios, que es distinta a la ira de todo lo que está diciendo Romanos 1:18. Son conceptos y son palabras totalmente diferentes. Les amo, les quiero mucho. Dios los bendiga, Dios los guarde. Este domingo, si Dios lo permite, nos veremos. ¿A qué horas? 10:30. Con mi amada esposa. Que Dios la bendiga, Luz Marina. Es todo hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Espero que este mensaje sea de bendición. Compártelo, repártelo, que así tú evangelizas y ganamos almas para el reino de los cielos. Dios le bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.